¿Sabías que a partir del 1 de junio cambia la normativa sobre sanidad animal en las explotaciones? Hoy, en Apuntes Agrarios, te lo contamos al detalle, pero sin líos. Si eres ganadero, este episodio es para ti. Apuntes Agrarios, el podcast para la gente de campo. Bienvenidos a Apuntes Agrarios, el podcast donde aterrizamos lo técnico, traducimos la normativa y hablamos de tú a tú con el campo, con voz clara y los pies en la tierra. Hoy vamos a hablar del nuevo Real Decreto 346/2025 sobre sanidad animal que entra en vigor el próximo 1 de junio. Un decreto que trae novedades importantes, sobre todo para quienes trabajáis cada día en la ganadería. Para contarlo con claridad tenemos a Jaime Santos, técnico de ganadería de Asaja, que nos va a ayudar en la parte técnica. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, que te estrenas en nuestro podcast. Así es, muchas gracias. Y al otro lado, desde Salamanca, tenemos a Juan Luis Delgado, que es ganadero y presidente de la sectorial de vacuno, que nos va a aportar una visión desde el terreno. Buenos días, Juan Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar por la parte técnica, Jaime. Este Real Decreto, que como decía, comienza el 1 de junio, ¿cuáles son las novedades más importantes que trae? Bueno, en primer lugar, buenos días de nuevo. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hablando de la primera pregunta que me haces, este Real Decreto, como novedad principal, lo que trae es que la figura del veterinario deja de ser obligatoria para lo que es la explotación y en concreto para el ganadero, y pasa a ser voluntaria. De esta manera, pues el ganadero dispone del veterinario cuando él lo considere necesario, pero no requiere la presencia diaria del veterinario en la explotación ni tenerlo asignado. Eso sí, las visitas zoosanitarias y todo lo que son controles oficiales y todo lo que rodea la sanidad de la explotación siempre tiene que contar con la visita y con la ayuda de un profesional veterinario en este caso. Pero bueno, ese es un poco el matiz más importante. ¿Esto es bueno o es malo para el sector? Bueno, como toda normativa, no deja contento al 100% de la población afectada, en este caso, del ganadero. Habrá los que sí que cuenten con una ventaja en este caso y otros que estén menos contentos. Al final va a depender un poco del tipo de explotación. Normalmente las explotaciones de tipo intensivo requieren un seguimiento más continuo, más diario, si cabe semanal, de la explotación. Y el veterinario se trata de una figura mucho más presente en el día a día o, como digo, semanalmente. En caso de explotaciones en extensivo, en las que el ganadero lleva un poco la gestión diaria, el control del ganado y requiere evidentemente la ayuda de los veterinarios, pero de una manera más puntual, menos, por así decirlo, menos seguida. Y bueno, las llamadas son puntuales cuando requiere la presencia de estos profesionales o cuando hay algún problema realmente de urgencia o en el cual sea necesaria la llamada puntual. Pero en casos como el intensivo, como he dicho, es más diario el seguimiento. Otro punto clave es el uso de antibióticos. ¿Qué novedades hay en este sentido? Bueno, el nuevo Real Decreto, con lo que respecta a los antibióticos, lo que va buscando es un poco la reducción de la carga de utilización de antibióticos con los animales, buscando reducir las resistencias que se producen por el uso un poco indiscriminado que ha habido en los últimos años, décadas, con el tema de los antibióticos. ¿Qué sucede? Que esto va a incrementar un poco la carga administrativa, la burocracia, al fin y al cabo, tanto para el veterinario como para indirectamente al ganadero, con la inclusión del nuevo sistema Presvet, que es una especie, digamos, de base de datos, al fin y al cabo, en la cual se incluyen todos los miligramos utilizados, el tipo de antibiótico que se utiliza, previa autorización. O sea, al final se trata de un aumento de todo lo que es la burocracia, como venía diciendo. Pero te iba a preguntar, Sí. ¿es control? ¿Realmente es control o es sanción? Tiene, digamos, la doble vertiente, porque al final están buscando controlar más la utilización, pero al final yo como veterinario te podría decir que están buscando un poco perseguir la actividad diaria del sanitario en este caso, porque no
no están dando la libertad ni el libre criterio como sanitario a la hora de utilizar un antibiótico. Están poniendo una traba en este sentido. Muchas veces va a hacer llegar tarde al veterinario a la hora de poder emplear un antibiótico, porque tiene que realizar un antibiograma para localizar qué bacteria es la que hay que utilizar para una elección de un antibiótico concreto. Todo eso va a ralentizar el tratamiento, va a hacer que lleguemos tarde, en el caso del campo, a tratar un animal que está afectado, va a redundar en el problema del bienestar animal y, por tanto, las pérdidas económicas si hay bajas para el ganadero, con lo cual es un tema grave en el sentido de toda la burocracia que hace ralentizar el proceso de curación de muchos animales que necesitan la utilización de antibióticos rápidamente. Juan Luis, ¿cómo lo vemos desde el campo? Pues bueno, buenos días de nuevo otra vez. Pues vemos una carga burocrática una vez más. Cierto es que el cambiarlo a figura voluntaria, eso está bien, eso es algo que valoramos, así lo actuaríamos, ¿no? Lo que pasa es que eso es una media verdad. Cambia el veterinario a figura voluntaria, pero hay cuestiones que deja obligatorias, como las visitas de campo. Por lo tanto, tienes que tener un veterinario sí o sí para hacer esas visitas, y también a falta de que regulen la periodicidad que tienen que hacer las visitas, una al año, cada año y medio, cada 3 meses o en función del riesgo que interpreten que tiene cada explotación. Yo creo que esto es ahondar más en la presión o la carga burocrática que tenemos en nuestro sector continuamente. No nos aporta nada nuevo, porque lo que hay que decir es que todas las explotaciones ganaderas tienen un veterinario de explotación. Siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así, y esto es meramente rellenar nuevos impresos. Esto realmente lo que yo entiendo que es una externalización de unas auditorías que tenía que hacer la administración por mutuo propio y sin ningún ánimo sancionador, simplemente para informar a las ganaderías de los riesgos que entienden. Debería hacerlo la administración, e insisto, sin ánimo sancionador. Y esto lo están dejando en manos de otros equipos privados que tendremos que pagar los ganaderos. Es externalizar unas obligaciones de la administración y que vamos a pagar los ganaderos. Y entiendo que encima no va a ser barato, porque están dejando toda la responsabilidad en estos otros profesionales veterinarios externos. Por lo tanto, ellos se tendrán que librar en salud y lo vamos a pagar nosotros. Un tema que a mí me interesa es, decías, el control, ¿no?, del uso de antibióticos, porque realmente hay una polaridad en el posicionamiento sobre este aspecto. Sí, evidentemente, como toda normativa, siempre va a traer dos vertientes de opinión, normalmente polarizadas, como bien dices. Desde el punto de vista de los sanitarios, de los veterinarios y un poco indirectamente también, como decía Juan Luis, de los ganaderos, lo primero va a incrementar la carga burocrática, tanto para unos como para otros, porque le está sometiendo a mayor control, mayor precisión en la referenciación de esos fármacos utilizados, de esos datos que se utilizan. Concretamente, Ana, lo que trata este sistema PRESVET, que es como se denomina, aparte tengo que decir que no es una normativa que venga directamente calcada o digamos igualando a la europea, porque no es así. Se está intentando implementar en España sin una referencia exacta de lo que sucede en otros países a nivel ganadero del exterior de España. Lo que se trata es de buscar los miligramos utilizados de antibióticos con respecto a la unidad de referencia de cada ganadería. Es decir, la unidad de referencia se refiere a los kilos de peso vivo de animal sobre el que se emplean estos antibióticos. Al final, a partir de ahí se obtiene un baremo que va a referenciar a cada explotación según ese número. Entonces, se van a categorizar las explotaciones según un riesgo intermedio, más alto o de muy alto riesgo, en función de esos números que van a salir, y nos van a dar unas tablas, unos patrones que pretende el gobierno clasificar de esta manera las explotaciones. Esto al final es muy, muy viable a nivel oficina, a nivel teórico, pero luego en la práctica es, como venía diciendo nuestro compañero Juan Luis, es una ralentización total de actuación, de tiempo y sobre todo nuestros animales, que al fin y al cabo son los que queremos tener siempre con salud y con un bienestar diario, y no nos permite actuar a tiempo en ningún momento. Claro, porque al final el principal interesado en que los animales estén sanos y bien sois los ganaderos. Eso no cabe ninguna duda. Es más, nos va la economía en ello, además de ser una actividad vocacional totalmente.
No hay nadie que se preocupe más por la salud de un animal, y ya independientemente también de la economía. Como digo, es vocacional. Que nos vengan a poner o a enseñar cómo tenemos que hacer para que nuestros animales estén bien en el entorno en que nosotros los cuidamos, cuando por norma general esto lo llevamos desde que nacemos, la inmensa mayoría de los ganaderos, pues la verdad que parece poco sentido tiene. Yo insisto, esto es una excesiva obsesión que tiene Europa y el Ministerio en regular todo, en controlar todo lo que venimos haciendo durante muchos años. Entiendo que hay cosas que hay que poner en transparencia, hay que saber qué se hace, pero yo creo que querer ser tener todo tan fiscalizado no va bien. En el caso de los antibióticos, como comentabais, es imposible llevar ese sistema que tienen previsto. Muchas veces nos toca hacer las cosas un poco mal, a medias, o perder los animales, porque hacer el antibiograma en un animal que tiene un problema serio, que asista al veterinario, que coja las muestras, las mande al laboratorio, esperar que venga el resultado de esa analítica para luego aplicarle un antibiótico u otro, pues en ese proceso que se puede demorar varios días, el animal se ha muerto o ha empeorado, y lo que conseguimos es tener que ir a atacar ya después con el antibiótico más agresivo, cuando podíamos haberlo hecho con uno medio bastante antes. Esto es un mero ejemplo de lo que son muchas de estas cosas por tener que estar todo tan fiscalizado y quererlo tener tan controlado. Y en cuanto a la figura del veterinario o las visitas, que es lo que ahora es voluntario, las visitas es obligatorio. Lo del veterinario pues incluye muchas cosas, pero lo que es obligatorio, que son las visitas, pues insisto, seguimos estando a merced de tener que pagar ese veterinario, que aunque dicen voluntario, va a tener que ser obligatorio, porque tienes que tenerlo para firmar en muchos métodos. Lo que hace a los veterinarios también, pues librarse en salud a la hora de imputarnos a nosotros todo ese coste. A partir del 1 de junio, por tanto, los ganaderos tienen que modificar algo en sus rutinas. Se pretende, pero bueno, creo que debería ser todo lo contrario, que el ganadero pueda actuar en su día a día con libertad, que el ganadero pueda gestionar su explotación, que es lo que mejor saben hacer, y al final son un pilar fundamental en la economía de España. El sector primario es fundamental y es lo que se pretende, pero con esta normativa al final le estamos poniendo un poco trabas en el camino, ¿no? No, si me refería a eso, a si va a tener que hacer alguna modificación, el día 1 de junio va a tener que estar pendiente de alguna novedad. Sí, perdón, Ana, el que adquiera la responsabilidad absoluta con esta normativa de bueno, pues no contar voluntariamente con la figura del veterinario, va a tener que llevar toda la carga administrativa que a lo mejor desde su oficina el veterinario podía realizarle a nivel de pues, todo el papeleo de la explotación, o incluso aplicar la normativa de bienestar animal, todos los protocolos de bioseguridad, eso sí, seguramente pautados por un veterinario, porque al final, como dice Juan Luis, siempre indirectamente va a tener que ir uno de la mano del otro, el ganadero y el veterinario, pero al final el ganadero va a tener que dar un paso al frente y llevar también todo esto, que al final le va a restar en sus tareas diarias y es para mi gusto un poco complicado, ¿no? Juan Luis, ¿hay alguna solución? Bueno, pues la solución es que retiren muchas de estas imposiciones. Esta es una más de tantas que tenemos. Nosotros, la solución, el Real Decreto está publicado, va a entrar en vigor, pues esto sería modificar estas cargas, porque lo que nos obligan muchas veces es hacer trampas al solitario para poder cumplir estas cosas que la mayor parte de las veces son imposibles si queremos llevar nuestra explotación. A la hora de hacer estas normativas deberían estar más en contacto con organizaciones como Asaja, con los profesionales del campo, los que vivimos de esto, y contrastar los pros y los contras. Simplemente esto lo hacen desde los despachos, lo que nos lleva pues, a este problema que tenemos ahora. La solución, que retiren estas normativas y vuelvan a rehacerlas, pero teniendo en cuenta el sector. Bueno, no es para alarmarse, sí para informarse bien. Parece que el 1 de junio tenemos novedades. Eso es. Al final, los plazos son los plazos. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Seguramente tengamos que volver a hablar de este asunto. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ya saben, hemos hablado del nuevo Real Decreto de Sanidad Animal, de la figura del veterinario de explotación y de las novedades que hay en el uso de antibióticos. Les esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.